Muy buenas noches, familia. Nuevamente nos encontramos aquí en este especial, como digo yo, haciendo una versión de mí. Hoy titulado este capítulo como los acompañantes. Durante estos días que nos hemos estado reuniendo para compartir este espacio, hemos iniciado primero con la normalidad y la realidad. La vez pasada estuvimos dialogando en la realidad de las luces y las sombras y hoy vamos a estar hablando de los acompañantes. Eso vamos a ver más adelante porque le hemos puesto este nombre y lo verán a lo largo de lo que vayamos a estar compartiendo durante esta noche que nos reunimos para poder ir siguiendo profundizando en esta experiencia de ir construyendo una nueva versión de nosotros. Hacia eso que vamos caminando para que cuando la situación del COVID más o menos normalice nuestra realidad, podamos continuar desarrollando y no dejándonos llevar por realidades que nos hacen pensar que todo está perdido, que nos hacen pensar que las cosas que pensábamos que íbamos a lograr no se logran, realmente se van a lograr, pero de una manera diferente. Y esa manera diferente hará de ti una nueva persona y una nueva versión, que será la que tú vayas construyendo poco a poco a lo largo de este tiempo, que no es un tiempo perdido, que no es un tiempo de no hacer nada, es un tiempo de profundizar y descubrir con mayor sentido este gran don que cada uno de nosotros compartimos en la tierra. Como dice los salmos, ese todo ser calienta, es la experiencia del estar vivos. Así que hoy, dentro de esa realidad, vamos a caminar haciéndonos conscientes de que en este camino que vamos recorriendo no estamos solos y que tenemos acompañantes que hacen de nuestro camino un camino que sea uno con mayor sentido, que sea un camino que vaya poco a poco creando un espacio de equilibrio y más que nada estando poco a poco con nosotros para poder alcanzar ese gran ser que nosotros anhelamos ser y que cotidianamente queremos compartir con aquellos que nos aman y que también van en nuestro mismo camino en esta vida. Así que muy buenas noches, Miriam, ¿cómo le va? Buenas noches, Padre Héctor, y buenas noches a todos y todas las que están conectados. Qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros. Gracias por darme tu tiempo. Gracias por la invitación siempre. Pues con mucho gusto. Pero hoy vamos a empezar con este tema de los acompañantes. ¿Qué te parece? Bien interesante. Bueno, pues cuéntame. Y quizás las personas que están ya conectadas están viendo en la parte de atrás unas sandalias rojas. Así mismito. Son rojitas y brillantes. Son rojas y brillantes. Y algo que he aprendido en este caminar, que cuando se evangeliza, como dice la palabra, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo y utilizar todos los recursos que tenemos disponibles. Y uno de esos recursos es los cuentos. Ajá. Así que yo quiero hacerte un cuento y que ustedes, los que están conectados esta noche, escuchen este cuento corto. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado o visto este cuento en alguna película. Así que vamos ahí a dejar a ese niño y esa niña interior, ¿verdad? Que disfrute de este cuento. ¿Qué te parece, Padre? Adelante. Así que, como buena maestra en algún momento de mi vida, ¿verdad? Yo voy a comenzar este cuento. Había una vez y dos son tres. Tú comes pan y yo café. Y estaba esta niña que se llama Dorothy. Y esta niña que vivía en Kansas tenía un perrito que se llamaba Toto. Y Dorothy, para hacer el cuento largo corto, ocurrió una situación que vino un tornado y se lleva la casa de Dorothy. Y esta casa de Dorothy llega a algún lugar en un mundo paralelo. Y en ese lugar, esa casa cae, y cuando cae la casa, cae sobre una bruja, y esta bruja tenía unas zapatillas rojas, brillantes. Cuando esas zapatillas, esa bruja,
cae sobre esa casa, llega otra bruja. Siempre hay brujas buenas y brujas malas en los cuentos. Así que esta bruja que la casa aplasta era una bruja mala. Llega una bruja buena y le dice a Dorothy que esas zapatillas eran para ellas y le pone las zapatillas a Dorothy. Llega otra bruja reclamando que las zapatillas eran de ella. Así que el cuento se basa en que Dorothy tiene estas zapatillas y tiene que buscar a un mago. Y ese mago es quien le va a ayudar a regresar a Kansas, al lugar donde ella vivía. Y en ese caminar, que es un camino amarillo, hasta el gran mago de Oz, que así se llamaba este mago, se encuentra con tres personajes. Se encuentra con un león muy bravo, muy bravucón, pero que necesitaba un corazón. El hombre de hojalata, que es el segundo hombre, perdóname, el león era muy cobarde y quería ser valiente. El hombre de hojalata necesitaba un corazón. Y el tercer personaje que encuentra a Dorothy en el camino es un espantapájaros que necesitaba ser él. Así que tenemos tres personajes que acompañan a Dorothy en este camino. Tenemos un león, tenemos un hombre de hojalata y tenemos un espantapájaros. Y vamos a recordar que el león era muy cobarde y quería valentía, que el hombre de hojalata, muy fuerte, muy valiente, pero le faltaba corazón, y el espantapájaros quería tener inteligencia, tener un secreto. Así que estos tres acompañantes acompañan a Dorothy por ese camino. Ahí se encuentran con monos que los atacan, con brujas, con árboles de manzana. Pasa mucha vicisitud hasta que llega este mago que al final de cuentas simplemente no era tan mago, simplemente vendía ilusiones y Dorothy llega un momento en que ella y sus acompañantes descubren que pueden tener valentía, corazón y cerebro. Así que Dorothy, este mago les regala a cada uno de los personajes lo que más anhelaban y al final Dorothy regresa a su amada Kansas con sus familiares. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Y parece algo muy sencillo y muy simple, pero esos acompañantes muchas veces los tenemos con nosotros, ¿verdad, Padre? Así es. Pero muy bueno, podemos hacer, como digo yo, una comparación, un paralelo con esos personajes que se encuentra Dorothy en el camino con la constitución real de lo que nosotros somos como seres humanos. Así que yo creo que hoy sería bueno que hablemos de estos acompañantes que no tendrán cara de león, no tendrán cara de hombre de hojalata o no tendrán cara de espantapájaro, pero sí están dentro de nosotros y también están de alguna manera acompañándonos a alcanzar de alguna manera aquel fin por lo cual nos acompaña. Así que yo creo que hoy sería bueno que viéramos esta realidad que está muy dentro de nosotros y que también es parte esencial de lo que nosotros pues somos y esa realidad de lo que nosotros como seres humanos estamos día a día, digo yo, buscando un equilibrio sano.
para poder vivir en libertad y sobre todo alcanzar los objetivos que nosotros tenemos. Yo creo que las personas, invitarles en este momento a que miren un poco con cuál de los tres personajes se identifican. Si te identificas con ese león o esa leona, ¿verdad? Con ese hombre de hojalata, duro, fuerte, rígido, rígida, y con ese espantapájaros, que a veces sentimos que no sentimos para nada. Así que yo creo que en el proceso que estamos en esta noche, identifícate con cuál de esos tres personajes están ahí acompañando, o los tres te están acompañando en este proceso. Yo creo que nos están acompañando a los tres. Que uno debe de estar, ¿verdad? Puede ser que algunos estén más presentes o más palpables en esa experiencia particular de nuestra vida, pero definitivamente los tres tienen que estar en nuestra vida. ¿Y cómo están los tres? Que a mí me interesa. ¿Qué te interesa? Bueno, porque tú me dices que los tres nos están acompañando, pues yo quiero saber por qué esos tres acompañantes. Pues sí, yo creo que esas tres experiencias del ser humano son una experiencia muy importante y que son una experiencia constitutiva del ser humano. Y a lo que nos estamos refiriendo de alguna manera con estos tres personajes son tres elementos que nosotros como cristianos principalmente tenemos esta perspectiva de comprensión de la esencia del ser humano. Para nosotros el ser humano, igual que Dios, es trinitario. Nuestro ser es trinitario. Nosotros somos hechos por Dios Trinidad y esa misma experiencia trinitaria lo vemos en nuestra experiencia humana. Y cuando hablamos de la experiencia trinitaria, pues siempre hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo. De alguna manera con eso estamos también ilustrando casi sin querer lo que realmente pues queremos compartir con ustedes en este día. Por eso las dimensiones de las cuales nosotros estamos hechos según nuestra dimensión trinitaria es de mente, de cuerpo y de espíritu. Que esas serían las tres composiciones que nosotros estaríamos hablando y serían los tres acompañantes de lo que hoy estamos titulando este día. Y cuando me hablas, vamos a empezar por aquí, porque el Padre. Vamos a empezar padre. aquí. La cabeza. Con la cabeza. ¿Con cuál de los tres entonces? Podremos de alguna manera cuando estamos hablando de la dimensión trinitaria de nuestro ser y hablamos de la cabeza, siempre vamos a estar sintonizando o poniéndonos en composición con el Dios Padre. Dios Padre vendría siendo la dimensión cuando hablamos de cabeza. ¿Y qué sucede si nuestra cabeza no está con pensamientos sanos o está con pensamientos irracionales y está desconectado de la realidad? Esto es bien interesante y yo creo que es algo también al mismo tiempo sumamente delicado. Cuando nosotros estamos hablando de la cabeza, voy a partir más bien desde el hecho más bien teológico y de la comprensión de nuestra realidad como, ¿verdad?, de lo que hemos más o menos comprendido lo que se llama la antropología cristiana. Cuando estamos hablando de la dimensión del elemento de la cabeza, que tiene muchas cosas con el saber, con el elemento de la sabiduría, la inteligencia, que sabemos que son dones del Espíritu, claro, que los celebramos y tenemos conciencia de ellos en Pentecostés, pero que cuando estamos hablando de esa dimensión, realmente estamos hablando a nivel de la más espiritual del alma. Vendría siendo la dimensión del alma, del ser, porque es el ser, la realidad sapiente de la integralidad del hombre, que nosotros lo traducimos obviamente en la cabeza, pero también es mucho más que en la cabeza, no es simplemente la función orgánica que tenemos en el cerebro, sino también tiene que ver con la sabiduría que está allí. Por eso es Dios Padre, porque lo vemos como aquel, la persona de la Trinidad que tiene la capacidad de alguna manera pues, pensar lo creado, ¿verdad?, por decirlo pensar, porque es difícil, ¿verdad? No podemos, es limitado, es para que nosotros podamos comprenderla, pero ¿verdad?, es difícil porque Dios no es un ser humano, Dios no piensa, Dios es ser, Dios es. Y obviamente pues, esa esencia de Dios que piensa, ¿verdad?, esa esencia de Dios que crea, es alma, ¿no? Es esa alma que nosotros tenemos. Pero que obviamente pues, nosotros no somos Dios, nosotros no, ¿verdad?, participamos de esa divinidad por medio del Hijo, pero no somos Dios. Ese órgano de nosotros que grafica o que nosotros sabemos que es la experiencia del
del pensamiento, pues sí, muchas veces se puede malograr un poco en nuestra manera de cómo nosotros podemos vivir con esa experiencia que tenemos, ¿no? Y pues vienen, que muy tristemente, ¿verdad? Ese instrumento, en lugar de convertirse en un instrumento de, como Dios, de crear cosas hermosas, de crear cosas que son, pues, que dan vida, cosas que son para reflejar el amor. Muchas veces nuestro cerebro no va por esas líneas. Y una de las cosas que más debemos cuidar, y más en este tiempo, es lo que tiene que ver con nuestros pensamientos. Porque podemos tener muchas cosas, incluso podemos tener salud física, pero si nuestra mente, nuestros pensamientos están sanos, no funcionan. Yo creo que, y no solamente el estado físico, que lo estaremos hablando más adelante, que viene que ver ya con la dimensión de nuestro cuerpo, pero para mí la dimensión de la mente, ¿verdad? O hablando, cuando hablamos de mente, es que de alguna manera afecta al cuerpo. Nosotros muchas veces, ¿verdad? En el campo de la psicología se habla mucho de la experiencia psicosomática, ¿no? De la experiencia que yo voy fabricando en mi mente y digo que lo tengo y yo tengo tal cosa, yo tengo tal cosa, que muchas veces también médicamente se han dicho a esa persona, ¿verdad? O coloquialmente decimos a una persona hipocondríaca porque tiene todos los males del mundo. Siempre la persona que tiene que estar enferma es la persona que constantemente está haciéndose chequeo médico, que está constantemente como en pánico y que obviamente en estos momentos tan particulares en el que vivimos, esa situación se exacerba mucho más y se vuelve sumamente agobiante para estas personas. O sea, no estamos devaluando a ninguna persona, eso es parte de su esencia y así ha sido constituido y es lo que la persona es. Pero que muchas veces tenemos que también tener un poco de sensibilidad y yo creo que también de tratar de ser compasivos y empáticos con las personas que muchas veces estas situaciones particulares que estamos viviendo le hacen experimentar una experiencia que muchas veces le limita y muchas veces le reta y muchas veces le hace salir del círculo de seguridad que la persona tiene y realmente no puede vivir a plenitud de la libertad de lo que las personas que ese tipo de cosas no es como el centro de su vida. Y sí, para mí, uno de los instrumentos, de las esencias nuestras, muy peligrosa es la cabeza, ¿verdad? La mente. Porque muchas veces la mente nos lleva por caminos que nos llevan sin salidas, muchas veces nos hace fabricar y ver cosas que realmente no existen, nos lleva muchas veces a perjugar a personas, a violentar relaciones, a hacer, bueno, un sinnúmero de cosas impresionantes. Que luego nos arrepentimos. Que luego nos arrepentimos y que muchas veces perdemos personas que queremos. Con muchos, o sea, que sinceramente son importantes en nuestra vida. Muy significativas. Y muy significativas. Y no solamente eso, hasta, ¿verdad? Yo sé que lo estamos expresando por la medio del hablar, pero muchas veces lo que nosotros pensamos y compartimos, ¿verdad? Con otra persona y el maltrato que hacemos sin darnos cuenta muchas veces y casi siempre son las personas que más queremos. O sea que totalmente es interesante ver cómo la mente también, si no está de una manera, ¿verdad? Yo quiero utilizar la palabra hoy, equilibrio. Yo creo que para mí es muy importante. No viene de mí, viene de la experiencia, de mi experiencia por encontrarme con San Alfonso. San Alfonso en su tiempo vivió una experiencia de vida en cuanto al elemento de sabiduría muy polarizado. O sea, era todo bueno o malo. Y no había como ese punto medio que realmente pudiera descubrir la esencia de las cosas desde su justa perspectiva. Ese punto sano que es el equilibrio, lo que yo llamo equilibrio en la vida de Alfonso. ¿Por qué le llamo equilibrio? Porque así se llama su propuesta moral. El equiprobabilismo, ¿verdad? Es el punto medio. Y el punto medio es el equilibrio, donde todas las cargas están de alguna manera equilibradas, de una manera sana y que permite vivir experiencias de bienestar. ¿Verdad? Porque no hay una relación malsana con una parte o una relación muy ultra buen sana, por decirlo de alguna manera, pero que algunas veces hay que tener cuidado con eso. Es un poco lo que estábamos hablando la semana pasada sobre las luces y las sombras. Que hay que reconocer que tenemos luces, pero también tenemos sombras. Claro. Y entonces no desconectarnos de esa realidad, porque ahí es que viene
que sufrimos. Dice en Romanos, me gustaría leer lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice así. La lectura de este domingo. Ah, de verdad. Sí. Pues dice, no se acomoden a este mundo, antes transfórmense con la mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Palabra de Dios. Pero vamos a hacer. Eso es muy normal. Porque nos gusta o no, nuestra fe es ultra mega racional. Nuestra fe es racional. Y el culto es razonable. Lo dice más adelante. Dale culto razonable. Estamos hablando del elemento de la mente. Y yo creo que eso es importante. O sea, ya en Pablo estamos viendo. Bueno, también no escribe cualquier hombre. Pablo es un hombre docto. Pablo es un hombre cerebro. Que de alguna manera pues, ha tenido la experiencia de compartir con una corriente de pensamiento de su época. Pues, de alguna manera. Pero aunque era cerebro, aprendió a discernir que no todo está aquí. Exactamente. Entonces, cuando nos quedamos todo el tiempo desde racionalización, nos racionalizamos todo, todo. Y hay que tener mucho cuidado porque entonces ahí viene lo que es el autoengaño. Claro. ¿Verdad? Y es ese arte de mentirnos, de ver una realidad que no es real, y cuando nos anclamos en que eso es así, ahí viene mucho sufrimiento para nosotros y para los demás. Y ya eso está escalando a nivel social. O sea, ya esa realidad que tú estás planteando es social. Porque nos estamos dando cuenta que independientemente tengamos las evidencias que nos muestren de X o Y situación, pero socialmente se dice no es aceptable esa realidad, que sí es palpable, es racional. Y que me parece genial lo que está pasando. No estoy conforme, obviamente, pero que lo que me parece genial es porque de alguna manera llegó un siglo muy importante de nuestra humanidad, llegó el siglo XVIII. La gran ilustración que pensaba que nuestra razón era el único instrumento para solucionarlo todo. Estamos aquí, ¿verdad? Ya 2 siglos completitos, y empezando ya el otro, y nos estamos dando cuenta que lo que pensaban que iba a pasar, no ha pasado. Y yo creo que también tenemos que, y con esto yo creo que podemos terminar con la dimensión del cerebro, ¿verdad? Para pasar a las otras dimensiones. Pero, y ella, esto es una cosa muy mía, y que me gustaría compartirla. Socialmente se habla de la educación como si fuera la gran cosa, y la solución y la panacea para todo. Lo único. O sea, todo es educación. O sea, nuestro pueblo necesita educación, que si los niños necesitan educación, que si los adultos necesitan educación, todo es educación. Todo lo que quieren es educación. Y uno, ¿verdad? Uno se pone a mirar y uno, ¿verdad? No es que está mal. Ese pensamiento no está mal. Pero yo creo que tenemos que presentarnos y empezar a descubrir qué educación realmente debemos de buscar. Y cuál es realmente la educación que tenemos que compartir con estas personas que decimos que necesitan educación. Porque no podemos desdibujar y no podemos olvidar que desde la educación se han formado bombas atómicas. No podemos olvidar que desde educación se han formado armas químicas. No podemos olvidar que desde ese conocimiento y desde esa educación se han hecho armas biológicas. No podemos olvidar y no podemos obviamente deslucir cuántas personas a través de buscar un bien de la ciencia han experimentado con el pueblo. Como lo experimentó el otro pueblo de Puerto Rico con las pastillas anticonceptivas. Y cuántas mujeres de este país se han visto afectadas y se vieron afectadas por esta condición. O sea, hay que tener un poco de cuidado, porque también podemos decir la ciencia pues muchas cosas buenas, pues tenemos obviamente toda la ciencia médica que ha avanzado significativamente para tener la vida, hemos tenido toda la experiencia de la comunicación a través de los satélites, o sea, hay muchas cosas buenas, o sea, no podemos tampoco satanizarlo todo, pero tampoco pienso que debemos divinizarlo todo. Porque hay que tener armonía. Y yo pienso que eso es algo muy importante, y que la experiencia racional sí es importante en la vida del ser humano, pero la experiencia de la inteligencia del ser humano siempre debe ser equilibrada con las otras perspectivas y las otras realidades que son importantes también en la esencia del ser. Así que tenemos ahí el espantapájaro. Ahí ya tenemos el espantapájaro. Que quería tener un cerebro, y el mago de Oz al final le regaló simplemente un diploma, fíjate. Ahí. Pero ahí tenemos que reconocer
A veces medimos la inteligencia a base de un IQ. Ujú. Y hay que tener mucho cuidado porque yo he escuchado personas que no tienen títulos universitarios y tienen una sabiduría, una inteligencia que no se encuentra en ningún lugar. Entonces, yo lo que, ¿verdad? Invito ahora también a las personas que a veces nos sentimos ahí como ese espantapájaro, que no siempre estamos con que no soy inteligente o no soy lo suficiente. Cuidado con esa mentira. Claro. Y creer que es real, que yo soy menos o soy más que una persona. Claro. Porque entonces nos convertimos en ese espantapájaro. Que al final de cuentas todo el mundo se burla de nosotros y nos rechaza. Claro, y que la universidad tampoco es un invento que sea muy, muy reciente, tan viejo. Tampoco es que estamos hablando de que los títulos universitarios vienen hace poco. O sea, yo creo que es importante que hemos visto muchos siglos de la historia donde las instituciones universitarias no existían y el pensamiento se daba. Y estamos aquí. Y estamos aquí, ¿sabes? Yo digo que hay que tener un poquito, definitivamente, o sea, hay que ponerlo a su justa perspectiva. Así que tenemos ahí el espantapájaro, pero entonces me estabas diciendo el padre. Ajá. Y me estás diciendo el hijo. El hijo. Ajá, y cuando me dices el hijo, cuéntanos. Cuando estamos hablando del hijo, pues vamos a la parte un poco de las entrañas, pues definitivamente estamos hablando de nuestro cuerpo, que es la parte más sensorial. Y porque sabemos pues que el hijo se encarnó y que el hijo pues de alguna manera pues dentro de esa Trinidad que nos ha formado, por cierto es hermoso esa imagen, a mí me encanta de Santa Teresa de Jesús cuando nos dice que nosotros hemos sido esculpidos en la imagen del hijo. O sea, como que de alguna manera pues, es hermoso, o sea, porque nosotros somos reflejos, que eso sí es parte de nuestra concepción también cristiana, católica, que nosotros somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿Sabe? Eso es hermoso para mí, es un privilegio. Y hombres y mujeres. Sí, ambos, claro, pero que es hermoso verlo, o sea, para mí y también descubrirlo de que de alguna manera al mirar los rostros de mis hermanos, ¿verdad? En el camino de la vida, estoy viendo el rostro de Dios. Para mí es fascinante y por eso realmente la vida es vital. Y no solamente es vital, es importante y hay que defenderla. Porque dentro de ella la esencia de Dios ha sido compartida. Y nosotros somos reflejos de esa esencia de Dios. Y yo creo que es hermoso descubrirlo. Y cuando hablamos del Hijo, pero que nos estamos ¿verdad? Haciendo mención o entrando a la conciencia de que como somos también, ¿verdad? Somos un templo, un cuerpo creado a imagen y semejanza de esa divinidad que nos formó, pues obviamente es parte también de nuestra esencia y es por decirlo así, la única parte que más tenemos contacto, más vemos. Y la que llevamos toda una vida. Si hay algo que nosotros tenemos es un cuerpo, así que usted tenga 50, 40, 30, 20, 70, 80, esto que está aquí es lo que nosotros tenemos. No hay nada más. Y lo podemos pintar, lo podemos maquillar, lo podemos estirar, podemos hacer lo que quiera, pero es lo que tenemos. Eso es correcto. Es lo único que tenemos y es un regalo de Dios. Claro. Y que es como una conciencia también de que existo. Que nuestro cuerpo nos da conciencia de que existimos. Nuestro cuerpo nos da la conciencia de una identidad. Porque yo me identifico con algo. Y yo, independientemente un reflejo o no, pues de alguna manera pues me estoy dando cuenta, ¿verdad? Me estoy dando cuenta de esa experiencia que estoy viviendo. Y también pues voy conformando también esa identidad con lo que yo me siento cómodo, ¿verdad? Que sabemos por las expresiones que están dando ahora, pero independientemente, eso, ¿cómo se refleja? O sea, ¿cómo yo reflejo lo interno? A través de nuestro cuerpo. Y definitivamente nuestro cuerpo siempre va a revelar lo que hay en nuestro interior. Claro, definitivamente. Usted quiere saber un poco cómo usted está por dentro. Y cuando digo por dentro no es en sus órganos vitales, ¿verdad? Es en su esencia. Su interioridad. Su interioridad. Si miro mi cuerpo, voy a ir, es un registro, es un poco, son las migajitas que va dejando en el camino.
cómo está la cosa interiormente, ¿verdad? Y entonces también hay una responsabilidad porque nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, que es el único que tenemos. Es bien interesante esa dimensión en el hoy. Y hay que tener también un poco de cuidado. O sea, porque yo creo que hay que tener un balance. Volvemos. Hay que tener un balance. ¿Verdad? Y no es que me esté defendiendo porque yo estoy gordo. Lo que me quiero referir. Yo no dije nada. Lo que me quiero referir. Lo que me quiero referir es que hay que tener, y no es que uno no sea consciente, o sea, uno es consciente, es evidente, hello. Pero que yo creo que también el elemento de la exageración que estamos teniendo ahora, y ahora El culto. es que eso Ese te va a decir, culto. hemos hecho una transición, ¿verdad? Estamos como en el punto de salir de la idolatría plena de la inteligencia del cerebro, y estamos ahora pasando que no tenemos balance, a una centralidad excesiva con el culto del cuerpo. ¿Sabes? Es excesivo. O sea, nosotros vemos la cantidad de dietas que hay y yo me pongo a pensar, los pobres no tienen capacidad para hacer dieta. Los pobres te encuentran lo que hay, eso es lo que hay que comer, pues eso es lo que hay. ¿Entiendes? Y algunas veces uno ve y no hay conciencia, no hay conciencia. Y vemos, ¿verdad? Todo esta realidad de las dietas, que hay como 500,000. Y sale una nueva. También el exagerado culto al cuerpo con las múltiples, ¿verdad? Empresas que tenemos que utilizan para ejercitarse. No estoy diciendo que ir al gimnasio es malo, no. Es hacerlo la contrario. Centralidad, ¿verdad? La centralidad gravitacional de tu vida. Ya eso es otra cosa. De que tú vayas y te ejercitas, pues muy bien, gloria a Dios, bien por ti, Dios te ampare y te acompañe. Y mi bendición a ti llegue. A mí ni muerto me verás allí. Pero obviamente, si acaso me toca bendecir uno, pero bendeciré, pero no es porque yo vaya a practicar nada en ninguno, porque no, de verdad no me gusta, no me siento cómodo. Ese departamento es una cosa que trabaja mucho en mi vida, pero de verdad que no. De verdad no me siento cómodo en ese aspecto. Pero yo creo que hay que saber también establecer un punto en el cual yo puedo identificarme no solamente pues, por el exceso de tonificación de alguna área que me interesa en mi cuerpo, que no significa que está mal, pues claro que hay que hacerlo, pues, si te sientes cómodo haciéndolo, hazlo. Pero yo creo que no puede robarnos el alma. No puede robarnos el alma. Y no te puedes sentir, miren, hay gente, y lo voy a decir con toda la candidez, el amor, la ternura. Escuchen lo que les voy a decir. Y el respeto a las opciones de vida, obvio. Hay personas, y lo voy a decir en una forma bien simple, hay personas que nacen gorditos, gorditas. Y hay personas que nacen flaquitos, flaquitas. Su constitución física es ser delgados, muy delgados. O simplemente que ser cortitos. Entonces, tenemos que cuidarnos. Él dice que no hace ejercicio, no. Yo hago ejercicio, ¿verdad? Y yo soy más viejita que él. Entonces, como yo soy más viejita que él, yo he descubierto que nosotros tenemos que tener un balance para poder, nosotros tenemos que armonizar lo que es nuestra mente con nuestro cuerpo. Entonces, como tú dices, no es caer en excesos, ni hacer un culto al cuerpo. De eso no se trata. Y se trata de tener un balance, armonía. Porque cuando no lo tenemos y descansamos en que todo lo que tiene que ver con mi mente es lo importante, esto va a pesar y aquí se va. O es mi cuerpo y ahí se va. Entonces, cuando usted sienta que usted no está tranquilo, tranquila, mire a ver qué es lo que está haciendo de más o está haciendo de menos. O está desequilibrio, definitivamente. Pero yo pienso que también el elemento del cuerpo hay que respetarlo. Yo creo que para mí lo vital es respetar el cuerpo. O sea, hay que respetarlo. También me gustaría hablar, pero porque lamentablemente por muchos siglos la visión de la iglesia del cuerpo era una visión no muy expositiva sobre el cuerpo. Por eso... ¿De que era malo? ¿Que el cuerpo era malo?
No es que el cuerpo era malo, es que el cuerpo encerraba mi experiencia de deseo y que era el medio que yo tenía para experimentar placer. Y obviamente pues, el deseo y el placer muchas veces se vinculó como algo negativo, porque me llevaba a la realidad del pecado. Y ahí pues vienen todas estas prácticas ascéticas, que yo creo que es importante, porque es que lamentablemente estamos reproduciendo constantemente una idea de una iglesia o de unas enseñanzas de la iglesia como que si fueran inamovibles. Y todavía pensamos que todavía la iglesia... Como que nos hubiéramos congelado. Sí, en un como que la siglo. iglesia todavía está con silicio, que la iglesia anda flagelándose. Mira mi gente, ya eso se canceló en la iglesia. La iglesia ya no aprueba eso. Ya la iglesia descubrió una nueva manera de cómo interactuar con nuestro cuerpo. Y en todo caso, ya la iglesia, instituciones religiosas que están con estas prácticas, las intervienen. Y está buscando una manera nueva de vivir esta ascética. Y voy a abrir un paréntesis, Padre Edgar, porque alguien quizás pueda pensar y decir, pero los sacerdotes practican el celibato. Es que es una decisión. Igual que el sacerdote decide mantenerse casto y puro, igual que también hay mujeres y hombres que deciden casarse y tienen hijos. Entonces, lo traigo porque a veces, como tú dices, nos hemos congelado en una época. Y eso es lo que practica la iglesia. Eso es lo que hace la iglesia. Si usted quiere saber en realidad qué es lo que practica, qué es lo que dice el Papa, qué es lo que dice la iglesia, entonces mírala. No tanto desde lo que piensas o lo que te dijeron, sino de lo que es la realidad. Porque de ser así, como piensan, yo no estaría aquí, compadre, y estamos aquí compartiendo. Y los dos tenemos un cuerpo. Él dice que él está un poquito más gordito, pero los dos atendemos nuestro cuerpo. Así que entonces, Padre Edgar, vimos ya la mente a nuestro espantapájaros con nuestro cerebro, que es el Padre. Fuimos al hombre de hojalata, que es entrañas, que es nuestro corazón, nuestro cuerpo. De parte de carne. Y entonces vamos, fíjate que dijiste el Padre, el Hijo Padre, que es la mente, el Hijo, que es el cuerpo. Eso que está los sentidos, el sentido, todo lo que tiene que ver con nuestra corporalidad. Y ahora vamos entonces al Espíritu Santo, que sería entonces a ese león. Al Espíritu. El Espíritu, pues Espíritu queda. Yo creo que eso es importante. Para mí es la dimensión menos comprendida de las dimensiones que vamos a hablar hoy. La mente la tenemos muy clara. En la dimensión corpórea más que clara, porque es obvio, es evidente. Y obviamente el pensamiento tiene una estructura y hay unas cosas. Por la dimensión espiritual, como es algo tan personal, pues muchas veces lo reducimos y es triste, porque lo reducimos simplemente a un credo. Y la espiritualidad yo creo que trasciende los credos. Los credos tienen una espiritualidad particular de vivir, claro que sí, esa dimensión del espíritu. Pero el espíritu realmente, por lo menos para nosotros como cristianos, es vivir según el espíritu. ¿Sabes? De alguna manera dejarnos conducir por ese espíritu. Y voy a aprovechar a decir esto, Padre, ¿verdad? Y esto, ahora digo, esto es personal de Miriam Soba. Esto no tiene que ver con los redentoristas, esto no tiene que ver con la iglesia, es Miriam Soba. Yo pienso que un poco hemos reducido la experiencia del espíritu a la imagen de una palomita. No, eso sí, yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos. Ay, pues estoy tranquila, hermano. Me ha llegado otra vez. Eso es uno de los problemas más grandes que tenemos. Porque esa imagen del espíritu la reducimos a una imagen de una paloma. Y yo digo, Dios mío, pero nosotros miramos esa escena de Jesús con Juan Bautista como una paloma y hemos reducido el espíritu a una paloma. A unas lenguas de fuego. A unas lenguas de fuego, exacto, es algo. Ahora tienes toda mi atención. Como que se quedó allá. Allá.
Todavía está, nosotros también todavía, a veces pensamos que la gente está, pero a veces nosotros mismos en la iglesia como que estamos, nos hemos quedado también allá. Sí. Y la experiencia del Espíritu es una experiencia, por no tener la capacidad estructural, y ser una experiencia que va muy vinculada a nuestra experiencia interna, muy vinculada también a nuestra experiencia sensorial, pues muchas veces pues es difícil de alguna manera dirigirla o acompañarla. Y muchas veces a mí me da pena que nosotros simplemente muchas veces como cristianos reducimos, ¿verdad?, nuestra espiritualidad a rosario, a la misa, a la adoración al Santísimo. Y eso ya es mi espiritualidad. Y no es que esté mal, eso está muy bien. Y gloria a Dios que tenemos adoradores a la Eucaristía, porque, ¿verdad?, si yo estoy adorando a la Eucaristía, ¿verdad?, ¿qué es la Eucaristía? Pues la presencia de Dios, que se quiso ser alimento para nosotros. Pues si hay adoradores, para mí, mínimamente, ¿qué me está diciendo? Yo quiero ser alimento de este mundo. Pues gloria a Dios que tenemos gente que quiere alimentar nuestro mundo. Y no solamente me refiero físicamente. Hay gente que quiere adorar al mundo con su fe. ¿Verdad?, saciar al mundo con su fe. Hermoso. Me fascinaría que eso se graficara así. Y sería mucho más eficiente y mucho más consolador que la presencia de Jesús. Porque Jesús sí fue alimento, pero fue alimento de ¿cómo? De liberación. Fue alimento del pueblo de ¿cómo? De sanación. Fue un alimento de restauración, de transformación de nuestra relación con Dios. ¡Wow! ¡Qué alimento! De eso yo quiero. Pues obviamente si esos adoradores se vuelven así, pues perfecto. O sea, ¿cómo no? ¡Qué bueno! Las personas que rezan el rosario, si se dirán, ¿verdad?, que siempre lo tenemos dirigido a María, María, María. Pero miren bien, que tú estás contemplando en un rosario. Tú no estás contemplando a María. María te está acompañando a contemplar. ¿Pero qué estás contemplando? Estás contemplando el misterio de Dios. Y cómo nosotros desde nuestros sentidos captamos que eso es un misterio de Dios como cristianos. La anunciación, el nacimiento, la visita, la proclamación del reino, todo el proceso de la pasión, la resurrección. O sea, pero son misterios de Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Todo está centrado. Que María nos acompañe en ese espacio de contemplar a Jesús. Y yo creo que cuando tengamos la capacidad y podamos entender más, que cuando yo, ¿verdad?, rezo con el rosario, pues me estoy diciendo, yo también quiero ser como este misterio. Yo estoy caminando junto con María para también yo ser encarnación para este mundo. Yo estoy caminando con María para hacer visitación en este mundo. Yo estoy caminando en este mundo junto con María para hacer encarnación en este mundo. ¿Ah? Yo estoy caminando junto con María para hacer ¿qué? Resurrección en este mundo. Si hiciéramos eso, las cosas serían distintas. Y de hecho, quien nos inspira es el Espíritu. Claro, y él es el que nos da fortaleza para poder hacer esto. Para poder... Y nos da el entendimiento. Y nos da el entendimiento, o sea, para poder... el Espíritu viene siendo como que lo que redondea, vendría siendo como ese broche de oro que nosotros somos. Es ese Espíritu, que definitivamente es el que nos conduce a que nuestra mente y a nuestro cuerpo pues tengan un equilibrio, que es el Espíritu. Y el Espíritu también en la dimensión trinitaria es muy importante, porque la experiencia del Espíritu es la acción de ese amor que brota de la relación del Padre. Y el Espíritu es el que nos da la valentía. Claro, como el coraje que necesitaba el león. Como el coraje que necesita el león. Y a veces estamos ahí buscando, Señor, ¿de dónde yo saco esta fuerza, esta valentía? Está ahí en el Espíritu. En el Espíritu. Está ahí. Y el Señor nos da todo lo necesario. Pero a veces buscamos como Dorothy, ¿verdad? Que allá fue a buscar un mago, al mago de Oz, para que resolviera. Y al final se dio cuenta que, ¿sabes qué? Era un ilusionista. Era una ilusión lo que vendía. Y a veces estamos por ahí buscando quién nos vende esa ilusión. ¿Quién nos vende una ilusión? Ya sea para mantener un cuerpo súper regio, que todo el mundo me envidie, o simplemente poder decir que soy tan inteligente, que tengo tantos estudios y hago tantas grandes cosas, que al final te cuentas. Y por otro lado, entonces, ahí un poco viviendo quizás de las migajas y buscando que alguien siempre nos valide a través del internet, ¿verdad? Y pensamos que si no lo hace, alguien no nos valida en la vida, no vamos a ser felices.
Eso no es cierto, porque el Espíritu nos acompaña. Y el Espíritu también, hay una, para mí, disculpen mi trabajo, porque es que hay tanto. Es que del Espíritu podemos hablar. Es que el Espíritu muchas veces lo queremos reducir o lo queremos de alguna manera controlar, y me atrevería a decir encarcelar, simplemente es una práctica religiosa. Y la dimensión del Espíritu en la dimensión religiosa me acompaña a yo poder entender cómo ese Espíritu obra. Me acompaña a que yo pueda de alguna manera descubrir cómo esa gracia de ese Espíritu que Dios me da me permite a mí caminar según, ¿verdad? Para nosotros como cristianos, su voluntad. Allá que crean Alá, pues como Alá lo diga, ¿verdad? Todo el que tenga su fe en Buda, pues como Buda diga. Pero nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos un camino y ese Espíritu dio unos caminos, unas vías. ¿Cómo nosotros hacemos? Yo creo que es importante descubrir que de alguna manera esa respuesta de mi espíritu, ¿verdad? De la experiencia espiritual que Dios me regala, está en mí. Y que yo debo de, como digo yo, zambullirme en el interior de lo que soy para descubrir realmente esa gracia del Espíritu que Dios me ha regalado para ser su reflejo en este mundo. Y sin miedo. Bueno, es sin miedo. Esa palabra es muy, muy significativa, que puede ser un próximo capítulo que tengamos. Entonces, acá. Fíjate que lo que les mencionaba ahorita sobre los 3 acompañantes, ¿verdad? A Dorothy, estaba el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros. El león con la valentía, el hombre de hojalata con el corazón, con todo su cuerpo, y el espantapájaros con el cerebro. Y si algo yo me llevo de esta experiencia de esta noche, cuando recuerde esta historia de Dorothy, es que en estos 3 acompañantes, parece algo gracioso, pero puedo ver y sentir la Santísima Trinidad que me acompaña, igual que acompañó a Dorothy, que al final ella descubrió que no hay nada más importante y más preciado que su casa. Exactamente. Así que un poco ahí recordaré siempre que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así es. Así que yo creo que es importante que con eso vayamos descubriendo que hemos de volver a casa. No hay nada. Yo creo que hay que volver a casa en el sentido de que muchas veces queremos estar en alguna de las partes, ¿verdad? Para encontrar el espíritu de alguna manera, ¿no? El espíritu, la cabeza o el cuerpo. Nos quedamos en una de esas áreas, esos apartamentos. Pero no estamos llamados a habitar en un apartamento. Estamos llamados a habitar en la gracia de nuestra casa, que es obviamente nuestro cuerpo, que es nuestra vida y que es el don que Dios nos ha puesto a nuestra disposición para poder vivir a plenitud. Y pues todo eso es posible gracias a una realidad que Dios nos da desde el principio junto con la vida, que es la libertad. Hay que vivir en la libertad de los hijos de Dios, como decimos, para vivir y habitar en equilibrio y bienestar en nuestra casa. Y saborear la vida, disfrutar la vida. Hay que aprender a disfrutar la vida. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos demuestre esas áreas en las que debemos atender sin descuidar las demás para poder vivir en armonía y en paz. Por eso yo creo que la receta de hoy es muy importante. Hay que hacer un proyecto de vida. Hay que hacer un proyecto de vida. Yo sé que suena muy, pues, institucional, o puede parecer muy hipotético, muy de escuela, pero hay que vivir un proyecto de vida. Y quizás la próxima podemos tocar el proyecto de vida.
Porque una cosa es el proyecto de vida que yo tengo planificado para mí y otra cosa es el gran proyecto de amor y de vida que Dios tiene pensado y reservado para mí. Que puedo decir sí o puedo decir no. Puedo decir sí o puedo decir no porque somos libres. Exactamente. Bendito sea Dios. Que no se nos olvide eso. O sea, si tú tienes tu proyecto y tú quieres seguir por ahí, pues Dios guarde y verá y te acompañe. Pero si quieres abrirte a la gracia de vivir el proyecto que Dios ha preparado para ti, pues obviamente Dios gracias guarde porque en Él estás. Así que, hermanos y hermanas, nos resta esta noche decirle que para los que quieren tener sus zapatillas, ¿verdad? Y así como hacía Dorothy, que le daba las zapatillas, le dio las zapatillas así, ¿verdad? Con sus piecitos y regresó a su amado hogar con sus seres queridos. Siempre hay alguien, siempre en este mundo hay alguien que te ama y te quiere. Siempre. Y quizás muchos me dirán, yo no tengo a nadie. Sí tenemos a alguien. Y ese se llama Jesucristo. Así que, mis hermanos y mis hermanas, gracias Padre nuestro. Gracias Miriam a ti también por acompañarnos y ilustrarnos en este camino. Así que les esperamos el próximo lunes si Dios así le permite. Hago una cuña publicitaria. Ahora, a partir de mañana, iniciamos en la Iglesia Universal junto con las otras denominaciones religiosas del continente y del mundo entero, el tiempo de la creación. En este tiempo estaremos haciendo más conscientes de la realidad de nuestra casa común, hablando de la casa, de nuestra casa común, la tierra, y cómo de alguna manera debemos de cuidarla como una huella de Dios y como un espacio también de poder de alguna manera cuidarla en medio de las múltiples heridas y realidades que la pobre vive. Así que durante todo este mes de septiembre hasta el 4 de octubre, la Iglesia, según el Papa Francisco lo ha declarado, estaremos en el tiempo de la creación. Todo esto es gracias al Movimiento Católico Mundial por el Clima, que es el movimiento eclesial que de alguna manera está poniendo en vía de acción la encíclica Laudato Si. Para aquellos que no la conozcan, no hay ningún problema, se puede conectar a la página de Facebook del Movimiento Católico Mundial por el Clima, Puerto Rico, y allí podrá encontrar más información o solicitar la misma por medio del correo electrónico que allí se le provee para que pueda conocer un poco más sobre esta iniciativa de la Iglesia Católica Universal y que ya ha llegado a Puerto Rico en este año y que, pues, por fortuna o desventura, yo acompaño hasta en este momento inicial y esperemos en Dios pues, que adelante otros hermanos nuestros pues van a seguir con este hermoso proyecto, pero que ya estamos haciendo vida en Puerto Rico, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, Puerto Rico. Allí pueden conseguir más información en nuestra página de Facebook para que podamos descubrir qué gracia nos trae este mes y 3 días de meditación y sobre todo cómo podemos buscar vías de hacer nuestra manera de vivir en la vida en esta tierra mucho más respetuosa y que dejemos realmente una huella para el futuro, de bien para las próximas generaciones que estarán siendo parte de este gran regalo que Dios nos da, que es nuestra casa común. Así que les esperamos el próximo lunes y con mucha alegría le queremos agradecer por estar con nosotros y sobre todo por darnos la posibilidad de poder compartir con ustedes en este espacio. Que Dios les bendiga. Amén.